Wow, chicas, bienvenidas de nuevo a Mi Mejor Inversión Podcast. Se me hace súper raro estar por aquí otra vez, pero confieso que lo he echado muchísimo de menos. Tengo a Damita durmiendo aquí abajo, perdón si escucháis algún ronquido. Y antes de nada me gustaría explicaros las novedades de este podcast. Uno es que hemos cambiado la portada, espero que os guste, porque siento que es más yo, la otra era demasiado oscura para ser yo. La segunda es que en vez de salir el episodio los martes, a partir de ahora serán los miércoles. Y la tercera y más importante es que va a cambiar un poco el formato del podcast. A partir de ahora va a estar subido a YouTube. De hecho ya está subido a YouTube con vídeo y con una especie de edición formato clase. Mi idea para esta nueva era del podcast es que el formato sea un poco estilo clase, y es que hablemos de un tema y os dé herramientas para intentar ayudaros, y que tenga el vídeo una edición muy visual para que los conceptos os calen en la mente. Se me ha ocurrido este formato porque creo que en este podcast hablamos de cosas interesantes, importantes, conceptos nuevos, y siento que muchas veces si simplemente lo escuchamos y en formato podcast mientras hacemos otra cosa, eso no cala o no lo pasáis a la práctica como podría ser. Así que mi intención es que dediquéis 15, 20 minutos, media hora, lo que dure el episodio, en concentraros en él, verlo en formato vídeo, apuntaros si necesitáis apuntaros algo, y que toda la teoría, por así decirlo, acabéis aplicándola en vuestro día a día y estos episodios os sirvan de algo. También mi intención es hacer los episodios un poquito más cortos, ir más al grano para que no tengáis que dedicarle muchísimo tiempo, y mi intención es que todas me acabéis viendo en vídeo, por esto que os digo, pero como sé que muchísimas me escucháis en el coche, yendo al trabajo y en demás situaciones, lo voy a seguir subiendo en Spotify en formato audio. Pero no sé yo si el día de mañana esto va a continuar así que yo os recomiendo que me sigáis por YouTube y os suscribáis. Os voy a explicar en un minutito el contexto de por qué todos estos cambios y empezamos con el episodio. Todo se remonta al 30 de mayo, que me casé y fue uno de los días más felices de mi vida, y después nos fuimos de luna de miel. Yo no tenía pensado hacer un parón de todo el verano, pero en la luna de miel tuve una especie de inspiración y se me ocurrieron este y otros cambios. Entonces necesité como el verano para darle forma a las ideas que tenía en mi cabeza, y eso hice, pero no os preocupéis que estamos de vuelta para muchísimo tiempo. De luna de miel hicimos un safari en Tanzania, y no sé si lo sabíais, no sé si lo he dicho, yo creo que sí porque soy muy pesada, pero yo tengo una obsesión con el Rey León desde pequeñita. Tengo tatuado Upendi, que significa amor en suajili, que es de la película 2, que si no la habéis visto os la recomiendo porque es de las pocas películas que la segunda para mí está al nivel de la primera. Pero este no es el tema. La cosa es que yo siempre he sido muy fan del Rey León, he tenido como una conexión muy grande con los animales, con África, pero sin más, como a ti te puede gustar igual Australia y sientes como una curiosidad por Australia muy grande, ¿no? Pues en la luna de miel, cuando ya estábamos en el último parque que visitábamos el último día, que fue el del Ngorongoro, al subir todo el cráter del Ngorongoro yo sentí una nostalgia tremenda, me puse súper sensible y se me empezaron a venir ideas que llevaba pensando todos esos días y me lo empecé a apuntar en notas. Estábamos en el coche y Edu me decía: ¿qué escribes tanto? Y yo: nada, déjame, son ideas mías. Y os voy a hacer un resumen de esas notas. La cosa es que yo sentí una conexión muy grande cuando llegué allí, y las culturas son muy diferentes, entonces las costumbres, la forma de vivir, todo es muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros, y Edu todo el rato me decía: ostras, mira esto, ostras, mira aquello, no flipas con esto, no alucinas con lo otro, y yo no sabía cómo explicarme, era como no alucino porque siento como si yo ya hubiera visto esto, hubiera estado aquí, para mí todo era normal, como si yo ya hubiera estado en ese sitio antes. Entonces sentí como si hubiera vuelto a un lugar. Me llevé 2 cámaras de fotos para hacer fotos a los animales y me quedé tan maravillada de ellos que no hice ni una sola foto. Le dije a Edu que hiciera fotos él, porque yo solo podía estar en la ventana con la boca abierta alucinando de la belleza de esos animales, pero a la vez sintiendo que no era la primera vez que los veía. De hecho, me imaginé viviendo en Tanzania, y eso nunca me había pasado con ningún país, y mucho menos en Tanzania, que es un país muy pobre y de hecho viven en cabañitas pequeñas, no tienen ni casas, por así decirlo, pero yo sentía como que podría vivir ahí y que sería muy feliz. Esto es un resumen de todo lo que yo sentí, porque es que de hecho no lo puedo ni explicar porque no sé cómo explicarme, pero la conclusión es que pensé: yo no sé si me gusta tanto Tanzania, los animales, África en general, por el Rey León, o si me gustó de pequeña el Rey León porque yo ya tenía una conexión con este país. No sé qué fue primero, pero lo que sí sé es que una parte de mí ya estaba conectada con eso desde hacía muchísimo tiempo, y el hecho de llegar allí me hizo reconectar conmigo misma de muchísimas maneras desde hacía muchísimo tiempo que yo no me sentía así. Entonces empezó a resonar la idea en mi cabeza de que siempre buscamos la transformación, buscamos cambiar, mejorar, tener un glow up, como dando a entender que hay algo dentro de nosotros que está mal y lo tenemos que cambiar, lo tenemos que
transformar o lo tenemos que mejorar. Cuando igual la idea no es cambiar, sino es volver a nosotras, volver a reconectar con nosotras. Porque no hay nada de malo en nosotras. Siento que dentro de nosotras ya sabemos lo que nos mueve, lo que nos gusta, lo que nos inspira. Como yo de pequeña, que con 2 años tenía una obsesión con el Rey León, pero cuando nos vamos haciendo mayores y van habiendo inputs, van habiendo reglas de sociedad, van habiendo cánones, van habiendo muchísimos estímulos exteriores, todo eso se nos apaga y se esconde. Entonces igual la idea sería recordar eso que tenemos dentro. Porque de pequeños tenemos sueños, sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, no estamos influenciados por nada ni nadie. Porque no sabemos qué está bien visto por la sociedad, qué da más dinero, qué es el éxito. Simplemente dejamos salir a la luz nuestras pasiones sin condicionantes. Y de mayores se nos olvida porque nos vemos todos influenciados por el sistema en el que vivimos. Y no me refiero a que tengamos que hacer un viaje para redescubrirnos, me refiero a que en el día a día tenemos que dejar espacio para esas cosas que nos hacen conectar con nosotras. Ese pequeño pensamiento se empezó a hacer grande y empecé a pensar que yo no quiero ayudar a que la gente cambie, transforme o mejore. Yo quiero ayudar a que se transformen en lo que ya fueron un día, en lo que ya son por dentro. Pero todo esto era demasiada información para mi cabeza y le tuve que dar muchísima forma y ver cómo hacerlo. Y lo primero que hice fue ver si yo estaba loca o había alguna teoría que respaldara esta hipótesis mía. Y sí que la hay. Carl Rogers es un psicólogo humanista y hace mucho tiempo yo hablo de esto. Y decía que todos tenemos una tendencia natural a desarrollarnos y a ser plenos. Y decía que no necesitamos transformarnos en alguien diferente, sino que necesitamos reconectar con nuestra esencia. Y habla del yo real y del yo ideal. El yo real es quien eres auténticamente, tus emociones, tus talentos y tus motivaciones. Y el yo ideal es la versión que creemos que deberíamos ser por motivaciones externas. Y el problema nace cuando nos centramos demasiado en el yo ideal, entonces sentimos frustración, desmotivación e insatisfacción porque desconectamos de nuestra verdadera esencia. Según Rogers, todos tenemos una tendencia innata de nacimiento a encontrar esa plenitud y esa esencia. No necesitamos cambiar, sino que necesitamos facilitar nuestro entorno externo e interno para que esa esencia pueda manifestarse. Científicamente también hay algo que lo respalda, que es la plasticidad neuronal. Y es que el cerebro no es estático. Nuestras redes neuronales se reorganizan según nuestras experiencias y hábitos. ¿Qué significa esto? Que los caminos que nos conectan con ese bienestar ya existen, pero a veces están apagados por el estrés, por la rutina, por el entorno, por todo. Y reconectar con esas actividades que nos gustan reactiva esas redes y nos hace sentir auténticos. Así que la neurociencia también respalda la teoría del psicólogo Carl Rogers, porque dice que nuestro cerebro ya tiene caminos hacia la plenitud, pero que a veces se ven apagados. Y en coaching también hay algo que se llama metas autoconcordantes, y significa que nuestras metas se ven más reforzadas cuando están alineadas a nuestros valores internos y no a lo que deberíamos ser. En cambio, las metas no autoconcordantes se enfocan en agradar a otros, en cumplir normas, en demostrar algo, en cumplir expectativas y no están conectadas con nosotros. Hay muchísima información que respalda esta teoría, entonces yo pensé, yo quiero contribuir a esto, no quiero contribuir a las exigencias, al cambio, al querer cambiar, al pensar que hay algo malo dentro de nosotros. Lógicamente hay muchos aspectos que podemos mejorar, no somos perfectos, no todo lo hacemos genial, pero no nos tenemos que enfocar en esa versión inalcanzable que deberíamos ser, sino en ser quien seamos ya realmente. Es la única manera en la que nos sentiremos felices y satisfechos, porque puedes conseguir ser tu mejor versión, que si no es la versión que de verdad te llena, no vas a ser feliz. Así que pensé, me gustaría tener algún elemento para que podamos identificar todo este concepto y que sea muy fácil de entender, algo visual. Y obviamente pensé, tiene que ser un animal, porque esto se me ha ocurrido de safari, todo esto tiene que ver con los animales, con el Rey León, con África, bla 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 bla. Y pensé, ¿qué animal representa mejor todo esto que yo quiero decir? Y se me ocurrió que la mariposa está muy asociada a la transformación, al cambio, al bienestar, al crecimiento personal, pero esa mariposa fue algo antes de ser mariposa, fue un gusanito. Un gusanito al que siempre hemos rechazado porque como es gusano no vale nada y hasta que no se convierte en mariposa y se transforma no tiene valor. Pues yo lo que quiero es que todas volvamos a ser ese gusanito y quiero darle valor a ese gusanito. No hay nada de malo en ese gusanito y por eso busqué una ilustradora que me ayudara a ilustrar al gusanito y os lo presento. ¡Tachán! Este es el gusanito con el que yo quiero reconectar, con el que llevo estos meses intentando reconectar y el que quiero que me ayude a que cale el mensaje en vosotras también. No tiene nombre, yo le
llamo Gusanito, pero si se os ocurre algún nombre, dejármelo por aquí, que sería muy divertido ponerle un nombre. Y toda esta idea me ha hecho sumergirme en proyectos nuevos que van a ir viendo la luz poco a poco, y simplemente quería que este episodio fuera un poco introductorio. Los demás serán yendo al grano, hablando de un tema concreto, pero necesitaba que me entendierais. Y lo que sí que os voy a dejar en este episodio son 4 ejercicios que os pueden ayudar a encontrar ese gusanito interior. Quiero que cojas una libreta y anotes lo siguiente. Quiero que pienses en 5 momentos en los que te sentiste plena o auténtica o motivada o satisfecha, y después observes si tienen algo en común estos 5 momentos. También quiero que pienses en 3 sueños que tenías de pequeña, y te puedes tomar el tiempo que necesites, igual lo recuerdas dentro de 3 días. El tercer ejercicio es que pienses en alguien a quien admirabas de pequeña, pero de tu entorno, no una persona famosa. Alguien en quien pensaras, yo de mayor quiero ser así, o yo de mayor quiero hablar así, o quiero comportarme así, o quiero tratar así a mis hijos. Y por último, quiero que pienses en 3 actividades que no tengan nada que ver con la tecnología, que no sean ni mirar redes ni jugar a la PlayStation, que te hagan sentir bien y que busques al menos un ratito a la semana para poder hacerlas. Te recomiendo que no hagas estos ejercicios ni pensándolos en tu cabeza, ni deprisa y corriendo, porque no hay nadie que vaya a estar supervisándote. Esto simplemente es para ti, y si de verdad quieres que tengan un impacto y que te ayuden, hazlos bien. Esto es todo por hoy, espero que os guste este formato. Me encantaría saber vuestra opinión en comentarios, tanto de aquí como de allí, porque no sé por dónde me estáis escuchando, y que nos vemos el miércoles que viene con un nuevo episodio o clase, y poco a poco espero que podáis encontrar el ratito semanal para verme y no estar escuchándome mientras hacéis otra cosa, para desconectar un poco de nuestro día a día, practicar el arte de estar presentes e intentar que todo lo que hablemos aquí cale de verdad en vosotras. Os mando un besazo muy fuerte y que sepáis que os he echado muchísimo de menos.